Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ven por el título y como muchos ya están murmurando en las redes, vamos a hablar de algo que ha puesto a temblar a más de uno, y no es para menos. Preparaos porque hoy desgranamos la sorpresa que ha puesto patas arriba el mundo del corazón turco y que tiene como escenario nada más y nada menos que la bella Italia. Sí, amigos, estamos hablando del reencuentro de Can Yaman y de Method Demir en Italia. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Fue una coincidencia? ¿Un encuentro planeado? ¿Qué significa esto para sus fans, para sus carreras, para todo? Si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Porque aquí, en este rincón, siempre traemos lo último y lo más jugoso del universo de las estrellas. Así que pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones. Imaginen la escena: Italia, ese país que evoca romance, arte, historia y por supuesto mucho drama. Y en medio de toda esa belleza, dos de los nombres más sonados de la televisión turca, Can Yaman y Method Demir, protagonistas de aquella serie que nos conquistó a todos, Erkenci, se cruzan de nuevo. El mundo se detuvo un segundo. Para los que no lo recuerdan, Can y Demet interpretaron a Candivit y Sanemaiden, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus abrazos, sus discusiones, todo era pura magia. Y claro, como suele pasar cuando dos actores conectan de esa manera, los rumores de una relación sentimental no tardaron en surgir. Aunque ellos nunca confirmaron nada de forma oficial, la complicidad era innegable y los fans soñaban despiertos con verlos juntos en la vida real. Bueno, pues resulta que hace poco tiempo, ambos actores se encontraron en Italia. Can Yaman, sabemos, ha estado muy involucrado en proyectos en Italia. De hecho, ha estado preparando un papel para una serie italiana y se le ha visto muy activo en el país de la bota, participando en eventos, promocionando su trabajo y, seamos sinceros, robándose todas las miradas con su carisma. Por otro lado, Method Demir, aunque menos presente de forma pública en Italia, también ha tenido oportunidades de visitar el país y disfrutar de su cultura y de su ambiente. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. El encuentro, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de lo que se ha comentado en redes sociales y algunos medios especializados, parece haber sido, en un principio, una coincidencia. Sí, lo sé, para muchos esto suena a cuento de hadas, a guión de novela, pero a veces la vida real nos sorprende con giros inesperados. Resulta que ambos estaban en Roma, la ciudad del amor. Imaginen la casualidad. Can Yaman estaba en la ciudad para compromisos relacionados con su carrera y Demet, por su parte, estaba disfrutando de unos días de descanso o quizás también con alguna reunión profesional. Y lo que empezó como un posible cruce de miradas fugaz, se transformó en un encuentro más cercano. Varios medios turcos e italianos y, por supuesto, los fans más avispados en redes sociales, se hicieron eco de la noticia. Se rumorea que el primer contacto fue en un evento o quizás en un lugar público. Lo importante es que se vieron, se saludaron y, al parecer, la cordialidad y el recuerdo de los viejos tiempos, de esa experiencia tan especial que compartieron en Erkenci, afloraron. Pero la sorpresa no terminó ahí. Porque lo que realmente ha alimentado la especulación y ha hecho que este reencuentro sea noticia mundial, es que no solo se vieron, sino que hubo una foto. Sí, una foto que empezó a circular por internet y que desató la locura. En ella se veía a Can y Demet juntos sonriendo. No era una foto de película, era una instantánea más casual, quizás capturada por alguien que los reconoció o incluso, tomada por ellos mismos o por algún acompañante. La imagen, aunque no revelaba mucho, era suficiente para hacer soñar a miles de fans. Era la prueba de que los caminos de estos dos grandes talentos se habían cruzado de nuevo, después de un tiempo. ¿Y qué significa esto? Ahí es donde entra nuestra labor de detectives de la farándula. Por un lado está la versión oficial, o más bien, la versión más lógica y diplomática. Se encontraron, saludaron como profesionales que fueron compañeros en un proyecto muy exitoso, y se alegraron de verse. Italia es un centro neurálgico para muchos artistas, y es normal que coincidan. Can Yaman, como ya mencioné, está muy asentado en Italia y Demet también tiene contactos y amigos allí. Así que, desde esta perspectiva, es un encuentro perfectamente normal.
Sin embargo, para los fans que vivieron y amaron la historia de Can y Sanem, este reencuentro es mucho más que una simple coincidencia. Es un símbolo. Es la posibilidad de que algo, quizás una amistad fortalecida, o quién sabe si algo más, pueda resurgir. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías. Algunos celebraban la foto como una señal del destino, otros especulaban sobre si esta coincidencia podría ser el preludio de futuros proyectos juntos. ¿Se imaginan a Can y Demet trabajando de nuevo en una serie? Sería un bombazo. La química que tenían era innegable y verlos juntos de nuevo con la madurez y experiencia que han adquirido desde Erkentzikos sería fascinante. Otro punto importante a considerar es la reacción de ambos ante esta situación. Se les ha visto, según los comentarios y las imágenes que han trascendido, muy relajados y amigables. No hay señales de tensión, de incomodidad. Al contrario, parecen disfrutar del momento de la compañía mutua. Y esto, amigos, es algo que los fans siempre agradecen. Ver a nuestros ídolos interactuando de forma positiva es reconfortante. Ahora, hay algo más allá de la amistad. Bueno, este es el terreno de las especulaciones, y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones venden. Recordemos que ambos tuvieron relaciones sentimentales después de Erkentzikos. Can Yaman tuvo una relación muy mediática con una periodista italiana, Diletta Leotta, y Demet Özdemir ha estado ligada sentimentalmente a otras figuras. Sin embargo, las relaciones van y vienen, y a veces, las conexiones que se forjan en sets de rodaje son tan fuertes que perduran. La conexión que tenían Can y Demet era palpable, y para muchos, esa chispa nunca se apagó del todo. Lo que sí podemos asegurar es que este reencuentro en Italia ha reavivado la llama del cariño y la admiración de los fans hacia ambos. Ha recordado a muchos porque amaron tanto Erkentzikos, y porque esperan con ansias ver qué depara el futuro a estos dos talentosos actores. Es un recordatorio de que aunque las carreras toman caminos distintos, a veces, el destino tiene una forma curiosa de juntar a las personas que han compartido momentos especiales. Además de la foto, hubo otros detalles que salieron a la luz. Se habló de que podrían haber compartido una cena, de que la conversación fue animada y llena de risas, evocando los buenos recuerdos de su tiempo juntos en el set. Y aunque no hay confirmación oficial de una cena romántica o algo por el estilo, la idea de que hayan pasado tiempo juntos compartiendo anécdotas y poniéndose al día, es muy probable. Este evento también ha servido para recordar el impacto global que tuvo Erkentzikos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, y la pareja Can y Demet se convirtió en un fenómeno. Verlos juntos de nuevo, incluso en un contexto informal, evoca esa nostalgia y ese cariño que tantos desarrollaron por ellos. Por ahora, lo que tenemos es un encuentro sorpresivo, una foto que enloqueció las redes y la confirmación de que ambos actores, después de cierto tiempo, se reencontraron en la bella Italia. ¿Será esto el inicio de algo nuevo? ¿Una nueva amistad, una colaboración profesional o simplemente un grato reencuentro entre excompañeros? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que este evento ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de atención, y eso, para sus carreras siempre es positivo. Así que para resumir, mis queridos amigos, la sorpresa del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia ha sido un evento que ha capturado la imaginación de los fans. Lo que parece haber sido una coincidencia en la ciudad de Roma, ha derivado en un encuentro cordial, que ha quedado inmortalizado en una foto que ha dado la vuelta al mundo. Los detalles específicos de su conversación o de la duración de su encuentro son escasos, pero la imagen y el hecho de su reunión son suficientes para alimentar la ilusión y la especulación de quienes fueron testigos de su magia en Erkentzikos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que ha cruzado fronteras hasta Italia. Espero que hayan disfrutado de la información y de las reflexiones que hemos compartido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Creen que fue solo una coincidencia o hay algo más detrás de este reencuentro? ¿Les gustaría ver a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Queremos leer sus teorías, sus esperanzas y todo lo que quieran compartir con nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada día somos más una gran familia, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y mucho más de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima.